Dice el versículo 34, después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad, tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga. Amén. Y lo que hoy les quiero compartir es el precio a pagar. El precio a pagar. Y a veces cuando nos tocan este tema, nosotros como que, ay, cónchale, el precio que tengo que pagar, de pronto lo que tengo que hacer por el Señor Jesús, o quizás las cosas que tengo que sacrificar, porque cuando nosotros leemos este texto, es un texto que es confrontador, ¿sí? Que nos confronta y definitivamente para vivir una vida como el Señor Jesús la quiere, necesitamos pagar el precio, vivir una vida pagando el precio por Él y por su obra. Fíjense que dice que Él llamó a sus discípulos y a los que estaban allí, a la multitud, y les hizo saber el precio que tenían que pagar por seguirle. ¿Sí? Hay otra versión, déjenme buscársela. A ver, la Nueva Traducción Viviente dice: entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Pero vemos aquí a un Señor Jesús que nos lleva a tener una vida donde muramos a nosotros mismos. ¿Sí se dice así? ¿Sí? Usted me entendió. Donde muramos a nosotros mismos, donde nos neguemos a nosotros mismos. Y lo primero que tú y yo necesitamos hacer para ese precio a pagar es negarnos a nuestra propia voluntad. Fíjense que dice esa versión que debemos olvidarnos de nuestra voluntad. Entonces, necesitamos, para vivir una vida que pague el precio por Jesús, es necesario negarnos a nuestra voluntad. Diga conmigo, negarme a mi voluntad. Y mi voluntad, ¿y qué es voluntad? Voluntad es deseo, es querer. Es que yo no hago lo que yo quiero, es que yo no hago lo que yo siento, lo que yo creo, es que me niego a mis deseos, incluso me niego a mis propios sueños por la voluntad del Señor. ¿Sí me explico? Entonces a diario nosotros nos toca elegir si hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios. Un ejemplo cotidiano que como cristianos se nos puede presentar. Yo decido si hacer la voluntad de Dios buscando al Señor, orando. Ese día me levanté y yo decido si orar, buscar al Señor, o decido simplemente no hacer su voluntad y no tengo un tiempo con Dios y no oro al Señor. Entonces a diario se nos presentan pequeñas cosas donde nosotros decidimos si hacer nuestra propia voluntad o hacer la voluntad de Dios. Porque a veces pensamos que solamente hacer la voluntad de Dios es venir a la iglesia. Solamente hacer la voluntad de Dios es asistir al grupo vida. Obviamente eso está dentro de hacer la voluntad de Dios, pero necesitamos que nuestra vida sea o que refleje que realmente vivimos bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Y como les decía, desde nuestra área espiritual en todas las demás áreas de nuestra vida. Yo reconozco con este pasaje y ya hace algún tiempo el Señor me había estado ministrando que realmente, aunque venía a la iglesia, no vivía bajo la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Y no me malentienda, porque me dicen, ¿cómo tú vas a decir que tú no vivías? Pero uno cuando comienza a examinarse, porque si uno se ve uno mismo, uno es perfecto,
¿sí? Uno dice, no, imagínense, yo oro, yo leo la palabra, yo hago esto. Pero cuando uno se comienza a examinar a la luz de la palabra y ve que la vida que el Señor Jesús demanda de nosotros o exige, no la estamos viviendo. ¿Sí me explico? Entonces necesitamos ver nuestra vida a la luz de la palabra. Y créame que hacer la voluntad de Dios siempre va a ser lo mejor. Es cliché, lo hemos escuchado muchísimas veces, pero hacer la voluntad de Dios siempre va a ser mejor que la nuestra, aunque no parezca, ¿sí? Aunque al principio no parezca, aunque al principio me cueste y sea difícil, pero es que si el Señor me está demandando levantarme en las madrugadas, a mí me cuesta, pero yo muero a mi voluntad porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Allí me estoy negando a mí misma, estoy negando a hacer mi propia voluntad. Y fíjense que Romanos 12:2, déjeme buscárselo para leerlo. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Cuando habla de que la voluntad de Dios es buena, es que es lo correcto. Cuando habla de que la voluntad de Dios es agradable, es que te va a gustar a ti, ¿sí? Como les decía, aunque al principio de pronto parezca, pero te va a gustar. Esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, que es lo mejor. O sea, Dios tiene lo mejor y eso necesitamos nosotros entenderlo, porque yo creo que hemos visto a Dios de pronto como aquel que nos tiene, ¿sabes? Como que quizás lo peor, como que Señor, tú no te acuerdas de mí, mira que me hace falta esto o lo otro, pero no, es entender que la voluntad de Dios es perfecta, es lo mejor. Entonces, porque muchas veces a nosotros nos cuesta quizás hacer la voluntad de Dios o aceptar la voluntad de Dios, es porque no hemos dejado que Dios cambie nuestra manera de pensar. ¿Sí? Como dice Romanos 12:2. Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos amoldado a este mundo. Pero como les decía, cuando escudriñamos su palabra, cuando vemos nuestra vida a la luz de la palabra, realmente nos damos cuenta que nos falta por vivir una vida haciendo la voluntad de Dios. Y con esto no quiero que de pronto ustedes, ahora soy la peor, soy el peor, no vivo bajo la voluntad de Dios. No, que realmente tú te puedas examinar o puedas dejar que el Espíritu Santo te examine y puedas ver si realmente tú estás viviendo bajo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios o de pronto haciendo lo que tú quieres, tus propios deseos. Amén. El Señor Jesús hablaba en Marcos 8 con propiedad, ¿sí? Con propiedad porque Él sabía lo que era negarse a sí mismo. En Lucas 22:42, ese famoso pasaje, horas antes del Señor Jesús morir, cuando dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a veces pensamos que el Señor Jesús, por ser el Señor Jesús, a Él se le hacía fácil hacer la voluntad del Padre. Pero vemos que no. Vemos que para Él era difícil hacer la voluntad de Dios. Pero dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo quiero que tú te puedas imaginar a Jesús en su vida diaria. En su vida diaria, con ocupaciones, de pronto cansado, pero aún así el Señor Jesús no dejaba de hacer la voluntad del Padre. Y con nosotros pasa que muchas veces estamos cansados, agobiados, turbados en la circunstancia, muchas cosas, y no seguimos el ejemplo del Señor Jesús. No seguimos haciendo la voluntad del Padre.
De pronto, ay no, qué flojera, ay, o estoy muy ocupado, me tengo que parar súper temprano porque tengo que hacer unas diligencias, no puedo orar, Señor, lo siento, me voy, no oro, hoy no leo tu palabra, sí, hoy no hago lo que me has mandado a hacer, en fin. Pero nos damos cuenta que entonces no seguimos el ejemplo del Señor Jesús. Y Jesús, cuando vino a la tierra, Él fue 100% Dios, pero también era 100% hombre. Sí, para que tú y yo podamos identificarnos y entender que para Él, o sea, que como para Él también, o que mejor dicho, a veces pensamos como que el Señor Jesús no entiende nuestras situaciones o nuestras circunstancias, pero es como que tú puedas entender que el Señor Jesús dice, mira, yo morí, yo me negué a mí mismo, yo hice la voluntad del Padre, aún siendo hombre, siendo humano como tú, para que tú pudieras entender que aunque hacer la voluntad de Dios cuesta, que aunque hacer la voluntad de Dios es difícil, no es imposible. Diga conmigo, no es imposible. Sí, no es imposible. Y necesitamos entenderlo en este tiempo. El Señor Jesús, cuando vemos en el capítulo de Juan 4, la mujer samaritana, cómo el Señor Jesús estaba en ese momento, cuando los discípulos le decían que Él no había comido, y Él dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Imagínense el Señor Jesús recorriendo de un lugar a otro, y no era de pronto de aquí al centro, de aquí a la Avenida Libertador, no. Eran trayectorios grandes que el Señor Jesús recorría. El Señor Jesús le tocaba ministrar todo un día, y de pronto hemos escuchado a nuestros pastores cuando les ha tocado ministrar todo un día, o quizás tú, si te ha tocado ministrar, tú sabes cuánto cansa ministrar, ¿sí? Cuánto cansa el ministrar a otros, pero aún así el Señor no dejaba de hacer lo que Dios le había mandado hacer. El Señor Jesús de madrugada, igual con ocupaciones, cansado, quizás con sueño, se levantaba muy de madrugada y oraba, ¿sí? Y hacía lo que tenía que hacer. Y yo creo que no con respecto a nosotros como iglesia, o quizás la iglesia en general, ¿por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? Tan sencillo. Porque no queremos hacerla, porque no queremos negarnos a nosotros mismos, porque no queremos rendir nuestra voluntad a Dios, porque quiero seguir haciendo lo que yo quiero, ¿sí? Y por eso nos cuesta hacer la voluntad de Dios en muchas oportunidades, como te dije. Claro que el Señor Jesús te entiende en lo difícil cuando tú te encuentras en ciertas circunstancias. Claro, hay argumentos válidos que tú puedes presentarle al Señor y decir, Señor, no puedo hacer en este momento tu voluntad o lo que tú me estás mandando a hacer porque tengo tal circunstancia, porque necesito hacer esto. Claro que el Señor te entiende, pero yo creo que el problema de nosotros como iglesia es el corazón. Es el corazón, es como que a veces buscamos excusas o argumentos para no hacer la voluntad de Dios. Es que a veces es como que, ¿cómo les explico que no suene, sabe? Que no suene mal, pero es como que a veces quisiera, no sé, que me salga algo, enfermarme porque, ay, así no puedo ir a la iglesia. Ay, así no puedo ir al grupo vida, ay, me libré, no, y la responsabilidad, es que tengo de pronto que servir en tal lugar, y Señor, pero es que tú sabes que estoy así, y claro que el Señor te entiende, pero el problema, les repito, es nuestro corazón, ¿sí? Y en este tiempo el Señor ha examinado muchísimo mi corazón y me he dado cuenta de muchas cosas, como estoy seguro que a muchos de ustedes el Señor también les ha hablado y han tenido ese tiempo de examinar su corazón. Pero el problema es ese, el corazón que tengo para el Señor, el corazón que tengo por hacer su voluntad, el corazón dispuesto para servirle. Es que yo no sirvo, es que yo no hago la voluntad de Dios para que otros me vean. ¿Sí me explico? Porque a veces como cristianos, yo les confieso que muchos años yo viví mi vida haciendo las cosas
para que me vieran, para que los pastores supieran que hago esto, para que los pastores vean que sí estoy haciendo esto. Y usted no sabe la libertad que se siente cuando tú no haces las cosas para que los pastores te vean, para que fulanito te vea, que yo estoy orando, que yo estoy leyendo la palabra. Tú no sabes, o sí sabes, seguramente sí sabes porque hay muchos, pero la libertad que se siente cuando tú haces las cosas solo por agradar al Señor. Y sin caer de pronto en rebeldía como que no me importa lo que los demás piensen, ¿sí? Con un corazón correcto. Señor, yo estoy haciendo tu voluntad. Y al momento de que no pueda hacer tal cosa, Dios y yo sabemos que quizás no pude, no lo hice, no fue porque no quería, sino porque realmente, como les decía ahorita, quizás una circunstancia adversa, quizás no sé. ¿Sí me explico? Pero todo radica en el corazón. Diga conmigo, en el corazón. Y leíamos en estos días Marcos 7, bueno, obviamente estamos leyendo Marcos, leíamos Marcos 7, que habla acerca de la pureza interior. Y el Señor Jesús dice que lo que contamina no es lo que entra, ¿sí? No es lo externo, es lo que sale de nuestro corazón. Entonces yo creo que este es un tiempo, una semana para examinar nuestro corazón y ver si estoy viviendo mi vida, como decía el pastor la semana pasada, dispuesta al Señor, ¿sí? Es que yo estoy dispuesta por servirle, por hacer su voluntad, o lo estoy haciendo con una motivación correcta. Que tú te puedas examinar y darte cuenta que si realmente está valiendo la pena servir al Señor, o quizás estás perdiendo el tiempo sirviendo al Señor como de pronto creemos que estamos haciendo. Amén. Porque la vida que Dios demanda, la vida que Dios exige, está allí en Marcos 8. Por eso el Señor Jesús decía, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y a veces cuando lo escuchamos de nuestros pastores o quizás de otra persona es como que, ay Señor, esa palabra, porque a veces queremos solo escuchar palabras de bendición. El Señor me va a prosperar, el Señor me va a bendecir, el Señor me va a dar esto. Y claro que el Señor lo va a hacer, pero la vida que tú y yo tenemos que vivir de acuerdo a su palabra es una vida negándonos a nuestra propia voluntad. Es no haciendo lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere. Y yo creo que este es un tiempo para reconocer, y no reconocer quizás delante de las otras personas, sino tú en intimidad con el Señor, que tú realmente puedas reconocer y decir, oye Señor, sí, o sea, la vida que he estado viviendo no es una vida de acuerdo a tu voluntad. O sí, Señor, me cuesta hacer tu voluntad, pero que tú puedas ser sincero con el Señor. El Señor Jesús no te va a latigar, el Señor Jesús no te va a decir, eres un pecador, no. El Señor Jesús restaura, el Señor Jesús levanta y quiere llevarnos a vivir una vida como Él quiere que nosotros vivamos. Y al principio, aunque cueste hacer la voluntad de Dios, cuando la hacemos, cuando la haces constantemente, va a venir un deseo. Diga conmigo, deseo. Un deseo entonces de hacer la voluntad de Dios, no porque para que otros te vean, sino por el Señor. Como decía la pastora, obviamente hay momentos en que no queremos hacer la voluntad de Dios, pero es allí, eso les hablo más adelante, donde la hago aunque no quiero, pero ya cuando la hago, es como que Señor, necesito hacer tu voluntad. Amén. Lo segundo es sacrificio. Dice, déjeme leer, buscarle. Dice, tiene que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz. Lo segundo, sacrificio. Y cuando, no sé ustedes, pero cuando a mí me hablan de cruz, yo me imagino el sacrificio del Señor Jesús que hizo por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Y sabemos que la cruz era un instrumento de muerte, no era algo que lo hacían por tradición o por religión, sino que la persona que llevaba una cruz iba camino a ser ejecutado, ¿sí? Iba camino a morir. Eso era su sentencia. Eso era la persona que llevaba una cruz. Había sido
condenado. Y qué tremendo que el Señor Jesús ponga o diga hable de esa manera, como les decía al principio, tan confrontador. Es como que si tú quieres seguirme, toma tu propia cruz. O sea, tienes que estar dispuesto a morir por mi causa. Tienes que estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa por hacer mi voluntad. Como la pastora también nos ministraba el primer domingo, y bueno, obviamente estos domingos han sido así, de que sea Dios lo primero, ¿sí? De que sea Dios el centro. Es que yo sacrifico cualquier cosa con tal de que Dios sea lo primero en mi vida. ¿Cuántos quieren que Dios sea lo primero en su vida? Amén. Muchos como que, uy, como que esta palabra me hace pensar. Pero como les decía, con respecto al texto que Jesús ministraba, o sea, el Señor Jesús fue serio, ¿sí? El Señor Jesús fue firme en esta enseñanza. Y recuerdo cuando el año pasado, nosotras las mujeres en el devocional, leíamos un libro, Las trampas de Satanás, y este autor hablaba de que cuando el Señor Jesús habla algo, lo habla en serio. Y fue como que en ese momento se me fue revelado, porque muchas veces creemos que el Señor Jesús es como nosotros. Sí, ay sí, yo voy más tarde, pero no voy. Sí, eso es como que quizás nuestra naturaleza, no sé, la cultura, decir algo pero no hacerlo, ¿sabes? Pero en el caso del Señor Jesús era muy serio y lo que hablaba, lo hablaba con responsabilidad. Entonces es el Señor Jesús diciéndole, como les decía, lleven una vida dispuestos a morir por mi causa. Y la pregunta es, ¿qué cosas? No solamente tú, porque el Señor también me hacía la pregunta, ¿qué cosas yo estoy dispuesta a hacer por ese sacrificio por el Señor? ¿Qué cosas estoy dispuesta? De pronto el Señor te ha estado pidiendo tiempo, el Señor te ha estado pidiendo quizás las madrugadas, el Señor te ha estado pidiendo un tiempo de profundizar con su palabra, pero de pronto tú lo has postergado. Quizás el Señor te está pidiendo, no sé, que sacrifiques a algunos amigos porque de pronto no te edifican. Y con esto no quiero decir que no podamos relacionarnos, ¿sí?, con otras personas, pero hablo de una intimidad quizás con ciertas personas que tú sabes que no te hacen bien o que no te edifican, que estás dispuesto a sacrificar de pronto tu familia, ¿sí? Y yo creo que el pastor o la pastora también hacía referencia con respecto a eso. Y Mateo 19, versículo 29, el Señor Jesús dijo también esa palabra tan confrontadora, aquel que deje padre, madre, casa, esposo, hijo, hija, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, a veces cuando el Señor Jesús nos pide que sacrifiquemos quizás un tiempo con nuestra familia para estar con Él o por ciertas cosas, no queremos hacerlo, ¿sabes? No queremos sacrificarlo. Pero el Señor, como decía el pastor la semana pasada, tiene que estar por encima. Y ojo, esto no es que me voy a desconectar de mi familia, ya mi familia, ¿sí? Pero el Señor Jesús tiene que estar por encima de mi familia, ¿sí? Tiene que ser lo primero de mi esposo, de mis hijos, de mis padres y de mis bienes. Tiene que ser lo primero. ¿Qué otras cosas estás dispuesto o dispuestas a sacrificar? La parte financiera, sí, que de pronto nos cuesta tanto el dar. Y una de las cosas que yo aprendí en este tiempo es que cuando doy, igual, no lo hago para que los pastores me vean, si estoy dando no, o para que fulanito me vea. El Señor sabe, obviamente, mi corazón y sabe el deseo que tengo de dar. Y en el caso, hablemos rapidito de las primicias, ¿sí? Las primicias, yo al principio, sinceramente, no le entendía mucho y ya han ido explicando acerca de las primicias. Pero de verdad que en mí hay un anhelo y yo sé que en muchos por hacer esa fiesta de las primicias,
porque yo sé que algo va a pasar y no lo hacemos para que el Señor me bendiga financieramente. No, es porque yo quiero dar para el Señor, yo quiero ofrendar para el Señor. Y yo le decía, Señor, ¿qué puedo darte? O sea, ¿qué puedo darte? ¿Qué puedo darte? No tengo, Señor, ¿cómo hago? ¿Qué quieres que te dé? Y el Señor me llevó a hacer una oración. Bueno, vas a hacer esto, así. Y al día siguiente, o los 2 días, yo pude ver la respuesta de parte del Señor. Entonces, como decía la pastora, el corazón, ¿sí? ¿Cómo está mi corazón para darle al Señor? En este caso, de las finanzas. Y recuerden la semana pasada que el pastor ministraba de Isaac y Abraham. Abraham y Isaac. Él sacrificó a su único hijo, imagínense, el hijo de la promesa. A través de Isaac, él iba a ver, Abraham iba a ver la descendencia que Dios le había prometido. Pero él, dispuesto 100%, Señor, perdón, si me estás pidiendo que sacrifique a mi hijo, lo voy a hacer. Y el Señor vio su corazón y obviamente no sacrificó a su hijo, pero además de eso, le proveyó de cordero. Y no hay nada que tú no sacrifiques que el Señor no te pueda dar más, ¿sí? Que el Señor no te sorprenda. Sí, de pronto a veces pensamos, ay, no quiero sacrificar tal cosa, no quiero sacrificar esto. Pero cuando lo haces, y yo sé que muchos lo han vivido, y no hablo ya financieramente, que tú puedas ver cada área de tu vida, y ver la respuesta de parte del Señor. Yo sé que muchos lo han vivido y lo han experimentado, pero yo creo que hemos perdido vivir una vida en sacrificio al Señor. Y como les decía, es la vida que el Señor demanda. Quizás qué cosas tienes que sacrificar, ya hablando más del corazón, a qué cosas tienes que morir. Quizás algunos pecados, a ciertas actitudes, a motivaciones incorrectas, a sentimientos, a ídolos, ¿a qué cosas tienes que morir? ¿Qué cosas tú sabes que el Señor te está pidiendo? Porque vamos a hablar claro, nosotros sabemos cuando el Señor nos está pidiendo algo. Lo que pasa es que nos hacemos los locos, ¿sí? Nosotros sabemos cuando está esa vocecita del Espíritu Santo, entrégame esto. Y vuelvo y repito, no estoy hablando solamente financieramente, estoy hablando de tu tiempo, estoy hablando de relaciones, estoy hablando en todas las áreas de tu vida, de familia, en fin, cuando uno la vocecita de que el Señor te dice, entrégame esto, pero obviamente uno se hace el sordo. Entonces necesitamos vivir una vida en sacrificio al Señor. Les leo rapidito, ya para ir terminando. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, ¿sí? ¿Cuál es la clase de sacrificio que a Dios le agrada? Porque a veces hacemos sacrificios que a nuestro parecer están bien, pero no le agrada a Dios. Entonces necesitamos vivir una vida que agrade a Dios en sacrificio, que le entregue al Señor lo mejor. ¿Desde cuándo tú dejaste de sentir? Mira, cuando todos llegamos a los caminos de Dios, nosotros vivimos esa experiencia, bueno, el encuentro con el Señor y sé lo que el Señor hizo por mí, como sé lo que el Señor hizo por mí, yo, Señor, nuestra vida, uno comienza, ¿sabes? Esa emoción y esa pasión porque, Señor, te quiero entregar mi vida, te quiero entregar todo. Pero ¿desde cuándo tú no sientes eso? ¿Desde cuándo tú no sientes el morir por algo, por hacer la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Desde cuándo no experimentas el hacer un sacrificio porque Dios te lo está pidiendo, porque sabes que a Él le agrada? Y no hay mayor satisfacción que podamos sentir que esa, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos viviendo una vida en sacrificio al Señor. Amén. Entonces, nosotros necesitamos vivir una vida en respuesta
y esto siempre me acuerdo, esto lo tomo de Gaby que lo dice, es vivir esa vida en respuesta al Señor, ¿sí? En gratitud al Señor, lo que Jesús hizo por mí, lo que Jesús sacrificó. Jesús murió, Él tomó mi lugar porque tú y yo eran los que teníamos que morir en esa cruz del Calvario, pero Él tomó nuestro lugar para darnos salvación, para darnos vida eterna, que lo veíamos en Conexión Vital, para conocerle, lo que vimos esta clase, la fuente. ¿Cómo fue? La fuente de vida, ¿cierto? No, sí, la fuente de vida. Y desde, ¿sabes? ¿Desde cuándo tú no sientes eso? Ese sacrificio. Entonces, es vivir, que vivamos nuestra vida en respuesta a lo que el Señor hizo. Eso es lo que dice Romanos 12:1. Y lo tercero y último, y se puede ir colocando de pie. Lo tercero y último, dice, tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. La otra versión dice, seguirme, y hacer lo que yo les diga. Y hacer lo que el Señor Jesús nos dice no es más que obediencia. Diga conmigo, obediencia. Y la obediencia, aunque no es fácil, porque lo vemos en el ejemplo de Abraham, cuando tuvo que sacrificar a su hijo, ¿sí? Él estaba obedeciendo al Señor, pero no era fácil. No era que él iba contento, ay, qué feliz me siento por sacrificar a mi hijo. No, pero aún así, él obedeció. Y la obediencia trae bendición. Diga conmigo, bendición. Ayer el ejemplo que colocaban en la clase de Conexión Vital, haciendo el devocional, Deuteronomio 28:1-2. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y guardaras los mandamientos y pusieres por obra, se lo estoy parafraseando, estas bendiciones te alcanzarán, ¿sí? ¿Qué me hace ver este texto? Que la obediencia trae bendición. Y vuelvo y repito, yo no hablo solamente de lo material, ¿sabes? Pero es que si yo obedezco al Señor, el Señor me va a prosperar. Si yo obedezco, no. Hablo de esa bendición que va mucho más allá de lo material, esa riqueza espiritual. Y la obediencia es acción. Diga conmigo, acción. Es que Dios me habla y yo acciono para obedecer. Y las pequeñas acciones de obediencia me van a llevar a avanzar, a dar un paso, ¿sí? Porque muchas veces nos quedamos estancados o en el proceso porque no queremos obedecer la voz de Dios, ¿sí? Porque no queremos hacer la voluntad de Dios y por eso me estanco y por eso no avanzo y por eso no crezco espiritualmente, ¿sí? En mi relación con el Señor. ¿Por qué? Porque no hago pequeñas acciones de obediencia que el Señor me está mandando. Voy a nuestro devocional, porque lo primero es lo primero, ¿sí? Si yo hoy te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración al Señor? ¿Qué tú me responderías? Obviamente no me vas a responder, te lo vas a responder allí tú mismo. ¿Será que realmente tú estás teniendo una relación y una intimidad con el Señor? ¿Será que realmente tú estás teniendo esa comunión y contacto con la palabra, donde tú sabes que la palabra te va transformando, o sea, va transformando tu vida? Y que allí tú mismo, tú misma te puedas responder, ¿desde hace cuánto no vives experiencias sobrenaturales con el Señor? Porque bueno, tantas ocupaciones, tantas cosas por hacer, el afán, lo que no tengo, ¿sí? Ahogaron tu relación con el Señor, ¿sí? ¿Desde cuánto de pronto, desde hace cuánto no sientes el amor del Señor que te abraza, la intimidad del Señor, el cuidado del Señor, pero en lo íntimo, en lo más íntimo, ¿sí? Allí en tu lugar secreto? ¿Desde cuándo no sientes que Dios te habla para decirte algo, para que hagas algo? ¿Desde cuándo? Pero necesitamos en este tiempo ser más sensibles a la voz de Dios. Y como dice esa palabra en Hebreos, creo que es Hebreos 4,
que dice, si escuchas la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz del Espíritu Santo y hemos endurecido nuestro corazón? ¿Sí? No hemos hecho lo que Dios nos está pidiendo, como digo, desde cositas pequeñitas. Yo no le estoy hablando que ahora va a sacrificar a los que tienen hijos, a sus hijos, y ahora va a ser, no, pequeño, tu relación con Dios. Hay momentos específicos donde Dios te pide algo, donde Dios te prueba, porque ¿sabe qué hizo el Señor con Abraham? Probó su obediencia, su fe, pero su obediencia. ¿Y hace cuánto? Quizás el Señor ha estado probando y te pone en 3 y 2, ¿sí? En situaciones donde tú tienes que escoger entre hacer la voluntad de Dios y hacer mi propia voluntad. Pero nos hemos ido por hacer nuestra propia voluntad. Y eso tiene que cambiar. Y no solamente te lo digo por ti, te lo digo por mí, porque cuando el Señor ministra, es a uno, a mí misma, primeramente. Entonces, cuando Dios habla, es para obedecerle. Yo puedo decir que he podido ver cositas específicas y de pronto no grandes cosas así, pero cositas específicas porque decidí obedecer al Señor en pequeñas cosas que me mandaba. Quiero que hagas esto, quiero que ahora hagas esto, quiero que no hagas tal cosa, no hagas esto, no pienses así, no sientas así, no tal cosa. Pequeñas cositas. Les digo, no es muy grande, pero somos bendecidos. O sea, somos nosotros los que somos bendecidos cuando obedecemos al Señor, no el Señor. Y sin duda la obediencia nos acerca más a Dios y a su propósito. Amén. Que allá en tu lugar tú puedas cerrar tus ojos y puedas dejar que el Espíritu Santo de Dios pueda ministrar